Muy buenos días a toda la audiencia. Para el patrón es un placer contar con ustedes el día de hoy en este nuevo tema que nos reúne. El día de hoy la doctora Verónica Espinosa Cruz, que es parte de los médicos radiólogos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nuevamente nos acompaña esta vez para entregarnos el tema de la técnica de abordaje por ultrasonido de vesícula biliar y vía biliar. Estamos seguros de que será una ponencia maravillosa. Le agradecemos profundamente a la doctora también su entrega anterior, que fue muy bien recibida por todos los participantes. Así que sin más, doctora, la audiencia es completamente suya. Hola, muchas gracias. Un gusto volver a estar con ustedes y pues bueno, esperemos que esta plática también sea de utilidad para todos ustedes y el haber entendido, a ver más o menos qué es lo que estaban buscando. Y pues bueno, ya el título ya lo dijiste, técnica de abordaje por ultrasonido de vesícula biliar y vía biliar. Son temas bastante amplios y es difícil a veces el poderlos compactar y hacerlos de una manera sencilla. Pero bueno, vamos a empezar. Ay, ay. El contenido de la plática pues va a ser nada más así, una revisión rapidísima de lo que va a ser la anatomía de vesícula biliar y vía biliar. Vamos a evaluar los cambios en el tamaño de la vesícula biliar, del por qué tenemos que tener en cuenta sus dimensiones, los cambios de la pared, que también son importantes para toda la patología de la vesícula biliar, tanto benigna como maligna y como para procesos inflamatorios. Los cambios intraluminales en la vesícula biliar y también vamos a ver parte de la dilatación de la vía biliar que puede ser causada por muchas entidades. Recordemos que la vesícula biliar es un reservorio de la bilis, la vamos a encontrar en el borde inferior del hígado. Y también recordemos que la vesícula biliar nos servía para lo que era la parte de la división de los segmentos. Si trazábamos una línea imaginaria que sería la parte de la línea de Cantle, pues bueno, a nivel de trayecto de vena cava inferior nos iba a dividir los segmentos inferiores, que va a ser el 4B, hacia la parte medial y un poquito hacia la parte lateral, el segmento 5. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta va a ser la irrigación de la vesícula biliar, que también lo comentamos en la ocasión pasada. La arteria hepática es la que va a irrigar todo lo que va a ser la parte de la vía biliar y nos va a dar su rama, nos va a dar la rama de la arteria cística para irrigar todo lo que va a ser la parte de la vesícula biliar. Y este es importante también porque pues obviamente si tenemos alguna alteración en la vía biliar, pues nos puede dar algunos datos indirectos la velocidad de la arteria hepática. Recordar que la vesícula biliar tiene una forma de pera, como lo vemos en el esquema, y tenemos que evaluar cuando nosotros hagamos el ultrasonido todas sus partes. Entonces, recordar también que la vesícula tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello. Dentro del cuello va a comunicarse y va a drenar hacia el conducto cístico, que a su vez se va a juntar con el conducto hepático común, que se forma por la confluencia del conducto hepático izquierdo y del conducto hepático derecho. El conducto hepático derecho más o menos tiene una longitud como de 3 a 4 centímetros y junto con el cístico nos van a dar el conducto biliar común. La vesícula biliar tiene una longitud no máxima de 10 centímetros y un diámetro ancho no mayor a los 4 centímetros. Cuando encontremos dimensiones mayores a estas, ya les podemos empezar a dar algún apellido a lo que va a ser la patología de la vesícula biliar. Almacena generalmente de 40 a 70 mililitros, también se ha llegado, algunos autores mencionan que también se puede llegar a almacenar más de 100 mililitros, pero bueno, más o menos lo que nosotros vemos son de 40 a 70 mililitros. ¿Por qué es importante? Porque a veces en ocasiones nos piden que hagamos vesículas biliar dinámicas a lo que sea con la prueba de Boyden o post-Boyden. Entonces, saber más o menos el porcentaje que van a estar vaciando esa vesícula. Que en este momento, pues bueno, no traje ningún ejemplo de ello, pero es importante que sepamos cuando nos piden alguna valoración de la vesícula por una disinesia vesicular. La pared va hasta los 3 milímetros, algunos autores ya lo mencionan como patológico cuando es el grosor mayor a los 4 milímetros. La vesícula biliar tiene las 3 capas, la serosa, la fibromuscular o la interna mucosa,
que más o menos es así como la clasifican, y por ultrasonido las vamos a encontrar muy, muy juntas cuando está en un paciente en ayuno, y la externa va a ser hiperecogénica, la fibromuscular hipoecogénica, y la interna, la mucosa, va a ser hiperecogénica. Cuando nosotros estudiamos la vesícula biliar, pues bueno, tenemos que decir dónde está, el tamaño, su forma, la ecogenicidad y si tiene o no algún material intraluminal. Entonces, dentro de la localización, pues bueno, generalmente la encontramos dentro de lo que es la fosa vesicular, pero también pueden existir variantes anatómicas que la encontremos dentro o que se encuentre localizada cerca o dentro de lo que sería la parte del ligamento falciforme, que esté extraperitoneal o que se vaya hacia la parte del omento, hacia cercana al estómago. Entonces, es importante que también sepamos dónde está localizada la vesícula biliar y preguntarle siempre al paciente si tiene algún antecedente quirúrgico o no. El tamaño, ya lo habíamos mencionado, no más de 10 centímetros, no más de 4 centímetros en su diámetro anteroposterior, transverso, y en este esquemita vemos cómo lo vamos a medir en su eje longitudinal, y hacia el fondo vamos a medir el eje transverso. Y también podemos en el eje transversal medir el anteroposterior para de esa manera poder sacar el volumen, que generalmente en el equipo no lo da. En caso de que no lo sepamos, pues todo se multiplica y se puede multiplicar por 0.52 o dividirlo entre 5. Dentro de la forma, pues es la clásica, que es la de una pera, la piriforme. También podemos encontrar en algunos problemas patológicos, pues bueno, la modificación de su forma. La ecogenicidad, el contenido de la vesícula biliar siempre va a ser anecoico, lo que quiere decir que va a ser oscuro, negrito. Si llegamos a ver algunos ecos, pues bueno, eso ya nos estará dando pauta para decir alguna otra cosa, que sería la presencia o la ausencia de material intraluminal. ¿Cómo vamos a hacer el rastreo? El paciente tiene que estar acostado. Algunos autores mencionan que se flexionen las rodillas, y esto con el fin de que el paciente esté más relajado y no contraiga tanto el abdomen. Si el paciente está relajado, pues no es necesario hacer la parte de la flexión de las rodillas. El paciente va a estar en decúbito dorsal y hacer la evaluación por una manera subcostal o intercostal. Y en la vesícula biliar siempre les sugiero que siempre muevan al paciente para ver si no se nos está yendo algo o el poder movilizar alguna lesión, que si es móvil o no es móvil. Entonces siempre colocar a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo o más rara vez en decúbito lateral derecho, pero siempre poner al menos esas dos posiciones para poder evaluar bien la vesícula biliar y así evitar falsos diagnósticos. Dentro del rastreo que hacemos, bueno, siempre le pedimos al paciente que haga inspiración profunda o que saque todo el aire, una expiración también, para que de esa manera podamos lograr visualizar un poquito mejor la imagen y poderle dar el freeze. Sin embargo, los equipos actuales pues ya traen un CineLoop que nos permite el poder hacer el barrido, independientemente de que el paciente en ocasiones, por las condiciones en las que se encuentre, no nos permita hacer esas maniobras. Entonces, pues bueno, podremos estar guardando un CineLoop de unos 25 frames y poder seleccionar la imagen que mejor nos dé la impresión diagnóstica. Transductor, el transductor convexo, que con uno de 3 a 5 MHz es suficiente. Sin embargo, bueno, si tienen de mayor megahertz, pues bueno, mucho mejor, dependiendo de las características de sus equipos. Y nosotros utilizamos también mucho lo que es el transductor lineal, y que vamos a ver algún par de imágenes nada más de la diferencia entre el transductor convexo y el transductor lineal. El transductor lineal no lo usamos mucho porque pues, obviamente no nos permite mucha profundidad. En nuestra población en México, ya lo habíamos comentado, tenemos mucha obesidad, entonces tenemos que utilizar transductores que nos permitan una mayor penetración, y en caso de que el de 3 a 5 MHz no nos permita poder atravesar, podremos usar un transductor sectorial. El rastreo, pues como ya lo habíamos visto, en decúbito dorsal podemos hacer un abordaje subcostal, evaluar el hígado en sagital o transversal para poder visualizar la vesícula biliar, o hacer un abordaje intercostal.
Y también lo que les mencionaba, siempre poner a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo para poder visualizar mejor la vesícula. Y este sería el abordaje mejor para ver la vesícula biliar, ya que por la gravedad del hígado va a caer y nos va a servir de ventana para que podamos visualizar mejor la vesícula biliar. En caso de que no se pueda, que el paciente esté muy extendido o que no se pueda movilizar, pues bueno, tratar de colocarle unas sabanitas alrededor para que nos ayude a movilizar. Dentro del rastreo de la vesícula biliar siempre tenemos que hacerlo en los dos planos, en el plano sagital y en el plano transversal, como ya lo habíamos mencionado, y tenemos que identificar todas las partes, no dejar que se nos vaya a ir el fondo o la otra parte que se nos vaya a ir el cuello. En el fondo podemos encontrar mucha patología, va a ser la que más frecuentemente se nos va a alterar cuando tenemos un proceso agudo. Y el cuello, en ocasiones se nos quedan aquí los litos enclavados y al no verlos o al no tratarlos de buscar, podemos estar diciendo que se trata de una vesícula normal en una etapa temprana y perder el diagnóstico porque no evaluamos adecuadamente el cuello. Entonces es importante que identifiquemos todas sus partes y verlo siempre en las dos proyecciones, axial y longitudinal. Lo que ya habíamos visto, la pared anterior que no tiene que ser mayor a los 4 milímetros, y de esta manera también podemos visualizar si hay alguna otra alteración alrededor de la vesícula o de algún otro órgano cercano, como lo que vemos aquí, vemos al páncreas, acá vemos parte del conducto biliar, las estructuras vasculares de vena cava inferior, y obviamente también del mismo parénquima hepático. Entonces, de esa manera podremos ya estar evaluando varias cosas. También les había mencionado que es importante siempre el evaluar en la vesícula biliar la arteria hepática. La arteria hepática nos va a dar información indirecta si tenemos algún proceso inflamatorio o no en la vesícula biliar, porque lo que ya habíamos dicho es la parte que la va a irrigar. Entonces, siempre sacar también la arteria, les sugiero que siempre saquen la arteria hepática. Desconozco si todos sus equipos cuentan con la modalidad Doppler color o no, pero si cuentan con ella, por favor, úsenla y nunca dejen que se les vayan el registro de la arteria hepática y de esa manera nos vamos familiarizando también más con el espectro de la misma. Las velocidades normales, ya lo habíamos dicho, de 30 a 60 o hasta 70 centímetros por segundo, los índices de resistencia de 0,50 a 0,75. Entonces, siempre ver nuestra vesícula biliar en sagital y transversal. Aquí es donde vamos a poder nosotros medir el grosor de la pared. También lo podemos ver en el eje longitudinal si tenemos el contacto con el hígado que nos lo permita visualizar. Generalmente lo hacemos en el eje transversal. Y de esta manera volvemos a evaluar toda nuestra vesícula. ¿Qué alteraciones vamos a ver en la vesícula biliar? Pues bueno, lo que ya habíamos mencionado también, vamos a ver alteraciones en el tamaño, por algo estamos siendo enfáticos en las dimensiones de la misma, los cambios en la pared de la vesícula y los cambios intraluminales dentro de ella. Entonces, es importante estos hallazgos. Tenemos variantes anatómicas, tenemos variantes de la vesícula biliar, sí, como lo que es el gorro frigio, es frecuente que lo lleguemos a ver, o los tabiques. Generalmente el gorro frigio lo vamos a ver hacia el fondo, es el repliegue que se ve en el fondo de la vesícula, pero no es otra cosa más que un gorro frigio y una variante. También podemos encontrar tabiques que pueden ser completos o pueden ser parciales y tampoco nos van a causar mayor problema, o la duplicación de la vesícula biliar, que en lo personal yo nunca he visto una, pero la literatura siempre la marca y esto, pues bueno, son tomados de la parte de la literatura. Dentro de las características del tamaño, pues bueno, podemos encontrar una vesícula biliar grande, que obviamente que sea mayor a los 10 centímetros y mayor a los 4 centímetros en su diámetro transverso, y generalmente esto va a estar dado con un hidrocolecisto. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que tiene un hidrocolecisto? Cuando rebase esas medidas, el paciente puede tener morfio positivo, puede tener alteración o puede también con el ultrasonido presentar hiperemia de la pared. También en los pacientes que están con nutrición parenteral podemos encontrar unas vesículas grandes con lodo y también en ocasiones se pueden hacer alitiásicas y dar un proceso agudo.
Cuando las vamos a ver pequeñitas, generalmente, pues obviamente en la genesia, o que es en las etapas tempranas de la infancia, o al que tengamos una enfermedad subyacente, como sea una cirrosis, una cardiopatía o un problema renal que nos estén causando algo de hipoalbuminemia y que nos esté condicionando lo que es la vesícula biliar pequeña. La otra que podemos encontrar una vesícula pequeña sería una vesícula biliar normal, pero que está contraída porque el paciente comió. En muchas ocasiones el paciente le decimos que se va en ayuno y nos dice que sí, que tiene un ayuno de 7 horas o de 6 horas, y cuando hacemos el estudio nos encontramos con estas imágenes. Obviamente, pues lo ideal es volver a repetir el estudio, y cuando les empezamos a interrogar nuevamente nos dicen que sí, que comieron algo. Entonces, esta es la característica de una vesícula biliar contraída postprandial, pero es normal. Los cambios en la pared, vamos a ver que podemos encontrar el grosor. Ya habíamos dicho que las 3 paredes podemos encontrar esta imagen en la colecistitis aguda como capas de cebolla, que también lo llegan a mencionar algunos libros, o en riel, donde vamos a identificar las diferentes capas, pero entre ellas algo de líquido que hace que se haga esta clásica imagen de como de capas de cebolla, o en riel. La vesícula biliar enfisematosa, que vamos a ver aire en lo que va a ser la pared de la vesícula. Si se fijan, esta imagen es hiperecogénica, también esta imagen es hiperecogénica, pero esta nos está dando la sombra sónica posterior y esta nos da una sombra sucia. Entonces, esto es la característica del aire por ultrasonido. Otro de las alteraciones que podemos encontrar en la pared va a ser el grosor de la misma, y también que se empiecen a formar abscesos. La pared la vemos con material fibroso, que ya se empieza a hacer necrosis, porque la arteria cística empieza, irriga todo lo que es la parte de la vesícula, pero la parte que empieza a sufrir más va a ser el fondo. Entonces, generalmente la patología que vamos a encontrar más frecuentemente y la alteración va a ser más hacia el fondo de la vesícula biliar, y esto pues nos va a llevar a una necrosis y a una gangrena posteriormente de la misma, y pues que se llegue a abscedar esa vesícula. Lo que hablábamos de la vesícula biliar acalculosa, que la vamos a ver grande, podemos encontrar hiperemia de la pared y también en ocasiones el morfio ultrasonográfico positivo. ¿Qué es el morfio ultrasonográfico positivo? Cuando nosotros, al hacer el rastreo del paciente con el mismo transductor en el sitio de la vesícula, hacemos compresión y el paciente le duele o presenta rebote. Entonces, ya estaríamos diciendo que tiene un morfio ultrasonográfico positivo. Pero sí hay que ser cuidadosos al momento de hacer la compresión, no lastimar al paciente, y también ver que realmente le moleste exactamente en el sitio de la vesícula, porque en ocasiones les molesta hacia el hipocondrio derecho, pero no es la vesícula, es un poco hacia lo que sería el duodeno o el estómago, o hasta un arco costal, que en ocasiones es lo que les molesta. Entonces sí hay que, ya que localizamos la vesícula, ver si es el sitio donde realmente le molesta al paciente. De eso estaríamos hablando de un morfio ultrasonográfico positivo. Otra alteración de la pared, pues van a ser, aquí como lo vemos, un engrosamiento difuso de la pared de la vesícula biliar, que generalmente está dado por cirrosis, por alteraciones de páncreas o de corazón, generalmente con hipoalbuminemia. El otro dato sería la parte de la colesterolosis. Vemos un engrosamiento un poquito difuso de lo que va a ser la parte de la pared, y vemos estas pequeñas imágenes hiperecogénicas puntiformes con cola de cometa, que esa es la característica de la colesterolosis. Otra de las entidades es la adenomiomatosis, que es un engrosamiento epitelial a nivel de la mucosa, que se empiezan a formar estas imágenes que pueden ser focales o pueden ser difusas. Entonces, también la podemos encontrar generalmente cuando son más focales hacia el fondo, y son estas pequeñas protuberancias en la pared que se van formando en la vesícula biliar.
otro caso de colesterolosis, donde lo veíamos, esta imagen hiperecogénica, pero la colita de cometa, que esa es la característica de la colesterolosis. De los cambios también de la pared general, pues van a ser, también puede ser un hepatocarcinoma, pero o las metástasis, que son más frecuentes, ya sean de melanoma, linfoma, del mismo hígado, de un colangiocarcinoma. Entonces vemos unas lesiones, vemos la vesícula biliar, donde ya vemos pérdida de la pared, sobre todo hacia el fondo, vemos esa lesión isoecogénica delimitada que hace que se pierda la morfología habitual de la vesícula biliar. También encontramos los pólipos, el adenoma, que es una imagen sésil, pero la característica del adenoma va a tener una base ancha. Es difícil que nosotros podamos diferenciar por ultrasonido realmente si es un pólipo o es un adenoma. Generalmente van a ser menores a 1 centímetro. Los adenomas pueden tener un poquito de mayor crecimiento y también podemos encontrar vascularidad dentro de la misma, pero la característica de estas lesiones benignas es que van a respetar la pared. El carcinoma de la vesícula biliar es una lesión de aspecto sólido, pero aquí ya vemos que infiltra y se hace pérdida de la pared de la vesícula biliar, y si ponemos color vemos vascularidad, pero de una manera irregular. Generalmente cuando lo vemos en el pólipo vemos el pedículo vascular o también en el adenoma. Sin embargo, en los procesos de neoformación vamos a ver irregularidad en la vascularidad. Otras alteraciones que podemos llegar a ver en los cambios intraluminales puede ser el lodo biliar. Como lo vemos aquí, la vesícula biliar está distendida y está totalmente ocupada por lodo. Le ponemos color y no vamos a captar nada de vascularidad. Otra imagen es los litos que se van a ver flotando, se van a ir, son muy pequeños, se van a ir hacia arriba, dependiendo de la posición en la que tengamos al paciente, y nos van a dar esta sombra sónica posterior. Este es otro paciente con diagnóstico de hemorragia, contenido hemático dentro de la vesícula biliar. Se le hizo una colecistostomía y le fue muy bien al paciente. Posteriormente quedó su vesícula bien. Dentro de la patología más frecuente que vamos a ver en la vesícula biliar, pues obviamente van a ser los cálculos biliares. Tienen una prevalencia del 10%. El 2/3 de la población que lo tiene pues son asintomáticos, y el 15 a un 25% de esos pacientes pueden llegar a presentar síntomas en el transcurso de 10 años. Y de estos el 30% pues necesita tratamiento quirúrgico. Se ha asociado el lodo a que pueda desarrollar litos, y también los litos que se puedan relacionar con procesos de neoformación. Ya mencionábamos de las características de los cálculos o de los litos con el ultrasonido, que al mandar el haz obviamente no va a poder atravesarlo y se va a hacer disperso, y esta es la característica que nosotros vamos a ver por ultrasonido, la sombra sónica posterior del mismo. La característica de los cálculos es que van a ser móviles, a diferencia de los pólipos o de los adenomas o de los procesos de neoformación. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros pongamos a nuestro paciente en diferentes posiciones. Van a ser ecogénicos y lo que ya vimos, nos van a dar una sombra sónica posterior. Cuando nosotros encontramos estas características de la imagen, nuestra certeza diagnóstica es del 100%. Estos son unos ejemplos de diferentes litos que podemos encontrar. Obviamente hay más, pero bueno, quise traerles más o menos estos ejemplos, son los que vemos ahí, que hemos llegado a ver en el día a día. Y esta es una vesícula que también la estamos viendo, pero vemos aquí una serie de imágenes hiperecogénicas lineales muy pegaditas a lo que es la parte de la pared, y que si nosotros dejamos que se nos meta un poquito del aire del duodeno, podríamos perder esta información y decir que es una vesícula biliar normal. Al momento de hacer nuestro rastreo transversal, corroboramos la imagen, o en caso de que se nos haya ido, si nosotros hacemos nuestro rastreo transversal, podríamos estar viendo ya la imagen, y por eso que siempre la tenemos que evaluar en los dos ejes. Y aquí, pues bueno, estamos viendo la imagen de la microlitiasis
igual en el eje transversal, y en el eje transversal ya aquí sí ya vemos algo de sombra sónica posterior. Me van a decir que por qué en la otra no, depende mucho de cómo estemos angulando el transductor y qué parte de la vesícula estemos viendo para que nos esté dando esas características de la sombra sónica posterior. Entonces es importante que siempre estemos haciendo un muñequeo cuando estemos evaluando la vesícula biliar. Obviamente este es un lito grande que todo el mundo lo ve, son de los más sencillos de visualizar, pero aquí el ejemplo que quise traer es porque siempre tenemos que mover al paciente. Nosotros movemos al paciente, aquí lo vemos en decúbito dorsal, aquí ya lo pusimos en decúbito lateral izquierdo y se mueve, ¿ok? Entonces, siempre de esa manera demostrar y convencer al clínico de que ese lito no está fijo o no está enclavado. Entonces, yo te puedo decir que sí es un lito móvil porque ya tengo las dos proyecciones y no necesito haber visto al paciente, te creo en lo que me estás enseñando. En este otro caso estamos viendo la vesícula biliar distendida, también estamos viendo litos a nivel del cuerpo, vemos la sombra sónica posterior. Sin embargo, lo que nos llama la atención es este lito que está localizado en el cuello. Movemos al paciente y no se mueve. Estos son los clásicos litos que tenemos que buscar para una colistitis aguda. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos el diagnóstico. Este paciente va directo a quirófano. Ya no se mueve, está ahí y si no lo operan, pues obviamente esa vesícula se va a complicar. La colicistitis aguda es el cuadro más frecuente que llega a la parte de urgencias. El paciente llega por un dolor agudo en hipocondrio derecho. El ultrasonido va a ser el método de imagen inicial. Y si tenemos un dato mayor con el ultrasonido, la colicitis aguda tiene una sensibilidad del 81 al 86% y una especificidad del 94 al 98%. Y si ya tenemos un dato menor, el ultrasonido, su sensibilidad será del 90 al 98%. Y estos son los datos que nosotros los ponemos como mayores o menores, dependiendo de la revisión que ustedes hagan, pero si encontramos cálculos, pues obviamente nuestra certeza diagnóstica va a aumentar. El edema de la pared, gas en la pared, el signo de Morphy ultrasonográfico positivo, que ya dijimos más o menos cómo lo vamos a evaluar, líquido perivesicular, que van a ser parte de los menores, el engrosamiento de la pared, los cambios intraluminales y que encontremos a la vesícula biliar distendida. Diferentes casos de colicistitis aguda en lo que evaluamos los diferentes datos que tenemos que buscar. Ya habíamos hablado de un lito enclavado en cuello, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, obviamente está llena de litos, además de lodo, hay engrosamiento de la pared, un poco quizás de líquido, estamos viendo una vesícula biliar enfisematosa, vemos aire, el engrosamiento difuso de la pared y también un poco de lo que nosotros estaríamos viendo en la tomografía como estriación de la grasa, donde estamos viendo aquí que hay un incremento de la ecogenicidad de la grasa perivesicular. También encontramos lodo, podemos ver el lodo, además del engrosamiento de la pared de la vesícula. También hablábamos de cuando la vesícula biliar sobrepasa las dimensiones normales. Esta vesícula mide 11 por 4, entonces también ya está de mayor tamaño a lo que nosotros esperaríamos encontrar en una vesícula biliar normal. Y cuando vemos la hiperemia de la pared. La hiperemia de la pared nos habla de un proceso inflamatorio de la vesícula biliar. No todos los datos los vamos a encontrar en un cuadro agudo de vesícula biliar, sin embargo es importante que lo sepamos reconocer y de esa manera nosotros al emitir un reporte podemos decir, tengo 2, 3 datos que me podrían estar apoyando el cuadro de colecistitis aguda, junto con la parte clínica y la parte de laboratorio, pues bueno, se decide el mejor tratamiento para ese paciente. Si tenemos un cálculo y morfo ultrasonográfico positivo, pues obviamente la certeza diagnóstica va a ser como del 90%, y si vemos el engrosamiento de la pared y el lito, del 94%. Otra de las alteraciones que ya habíamos mencionado dentro de las luminales está el adenoma y el pólipo, que son las lesiones epiteliales.
El adenoma ya dijimos que era sésil, de base ancha, como lo vemos en esta imagen. Es una lesión que protruye, generalmente son únicas y son ecogénicos. Pero aquí lo que vemos de la característica es que respeta la pared de la vesícula biliar y generalmente son benignos y menos de 10 milímetros. Estos son unos pequeños pólipos donde vemos que tienen un pediculito, los dos, y a las diferentes maniobras no se mueven. Si vemos más, pues bueno, ya estaremos hablando de una poliposis vesicular. El carcinoma de vesícula biliar también es una masa sésil o polipoidea, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. La característica y la diferencia con el adenoma y el pólipo es que va a infiltrar la pared. También se ha asociado con calcificaciones o con litos en un 80 al 90%, o también con alteraciones de metástasis. La discontinuidad de la pared es algo que vamos a encontrar y que tenemos que buscar cuando estamos viendo un carcinoma de vesícula biliar, y también vamos a encontrar la arteria hepática hiperdinámica. ¿Por qué? Porque le está pidiendo flujo esa lesión a la vesícula biliar. Traje algunos casitos nada más para ver también de lo que llegamos a ver. Es una paciente femenino, era joven, creo que tenía como 24, 25 años, y la mandaban por una lesión en vesícula biliar, sospechosa de un proceso de neoformación, que estaba engrosada, y después que no, que era un proceso agudo. Entonces, le hacemos el estudio, le evaluamos a la vesícula biliar, estamos viendo que está distendida, tiene lodo, está engrosada la pared, pero de forma generalizada, toda la pared de la vesícula, y le ponemos color, hay un poco de vascularidad, pero dentro de los otros hallazgos que encontramos con esta paciente fue que el hígado medía 22 centímetros y encontrábamos un hígado en cielo estrellado. Entonces esta paciente estaba cursando con un proceso inflamatorio agudo de hígado. Le hicieron la prueba para la hepatitis A y salió positiva. A los 4 días volvemos a evaluar la vesícula biliar, donde ya la vemos que la pared ya no está engrosada, persiste el lodo biliar, pero el engrosamiento de la misma disminuyó. Ya no es la misma grosor que estábamos viendo en el estudio anterior. Aquí les pongo esta imagen, la hice un poquito más grande, porque aquí estos rastreos se hicieron con transductor convexo. Con esta imagen la hicimos con el transductor lineal. El transductor lineal nos permite tener mayor definición de las características de la pared. Entonces, si queremos ver un cuadro agudo, si el paciente se los permite, si el paciente es delgado, pueden ustedes utilizar un transductor lineal. Les sugiero que lo hagan y nos permite visualizar un poquito mejor lo que va a ser las características de la vesícula. Es la misma paciente con diferente transductor. Este es otro caso que también, si no lo conocemos o lo reconocemos, se nos podría ir y confundirlo con aire. Entonces, esta es una vesícula biliar distendida, donde estamos viendo un lito que abarca casi toda la luz de la vesícula. Vemos pared y lito. En el corte transversal igual, vemos pared de la vesícula y el lito. Y en la tomografía lo corroboramos. Entonces hay que tener cuidado con estas imágenes de litos grandes, que a veces los podemos confundir con gas. Pero la característica aquí es que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer nuestra evaluación en longitudinal y transversal y ver las características de un lito, que es la sombra sónica posterior. Este es otro caso de los ejemplos que hemos estado viendo. Masculino de 29 años de edad que llega por dolor en hipocondrio derecho. Estamos viendo la vesícula biliar grande, heterogénea, con múltiples litos, lodo, engrosamiento de la pared, que también ya la veíamos, con transductor lineal, que se ve la diferencia del grosor de la pared. Y insisto en que usamos un poquito el transductor lineal, porque aquí estamos viendo que la vesícula biliar está grande, pero con el transductor lineal nos permite visualizar la pérdida de la continuidad del fondo de la vesícula, donde estamos viendo que está perforada. Este es otro caso, una paciente femenina de 87 años de edad, donde nada más encontramos esta imagen heterogénea mal definida y que, pues bueno, ya se le hizo la tomografía donde se encontraba todo lo que era una perforación con absceso y los litos en la vesícula biliar.
Este es otro caso de una paciente femenina con antecedente de cáncer de mama, donde estamos viendo la vesícula biliar, múltiples litos, pero también estamos viendo las imágenes ecogénicas no móviles con vascularidad que ya habíamos estado presentando en los ejemplos anteriores. Otra vez, con el transducto lineal vemos la diferencia de la caracterización de la pared, donde ya la vemos irregular, y vemos la parte de la infiltración de la lesión hacia la pared de la vesícula. Si ponemos color, también les sugiero que para ir empezando o ir caracterizando, en ocasiones sabemos que el Doppler color lo que nos capta es movimiento, y si queremos estar seguros o convencer a la persona de que esa lesión tiene vascularidad, pues siempre tomar un registro. La misma paciente donde ya se le hizo la tomografía, se ve la lesión, los litos y todo el engrosamiento de la pared. Como vimos también en las lesiones de hígado, también en la vesícula biliar también se han estado haciendo protocolos con el medio de contraste. La diferencia aquí es que vamos a tener una fase arterial de menor tiempo, de 30 segundos, y la fase venosa también va a ser más corta. Aquí, como no hay flujo portal, entonces pues eso nos modifica los protocolos que tenemos que hacer. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a tener una fase arterial de menos de 30 segundos y la fase venosa va a ser más corta y va a ser de más de 30 segundos. Aquí lo que tenemos que evaluar cuando utilizamos el medio de contraste en la vesícula biliar va a ser la perfusión de la pared, ver las características de los vasos intraluminales en la lesión y la integridad de la pared. Estos son algunos ejemplos más o menos de cómo sería la parte del llenado de los vasos o de la vascularidad en estas lesiones. Y la integridad de la pared, que como ya la vimos en los diferentes casos, también en escala de grises lo podemos estar visualizando, en ocasiones es difícil, pero ya con el medio de contraste nos puede estar ayudando un poco más a lo que sería la parte de la integridad de la pared. Si vemos que es un pólipo, vamos a encontrar que la pared va a estar respetada. Conforme vaya haciendo el proceso de neoformación, la va a ir infiltrando más y se va a ir perdiendo o, de hecho, ya hasta protruyendo la misma pared de la vesícula. El realce puede ser hiper, iso, hipo o que no tenga realce. Desgraciadamente, hasta ahorita no hay algo que nos diga, como por ejemplo con las lesiones de hígado, que si es un hepatocarcinoma, si es una metástasis o es una lesión benigna, lo que nos puede estar sugiriendo. En los trabajos que se han hecho no se ha podido diferenciar que una lesión benigna de una maligna por el tiempo del medio de contraste. Las características que vamos a ver con el medio de contraste, pues va a ser un realce rápido y dentro de las lesiones lo que vamos a comparar es el realce de la lesión junto con lo que es la parte de la pared. Entonces realzan muy similar. Que estaríamos pensando que se correlacionaría un poco más con las cuestiones benignas. Sin embargo, les repito, no se ha podido diferenciar entre algo benigno o maligno. Pero pues esta es la característica del realce de un pólipo de colesterol. Tiene el realce muy iso a lo que va a ser la parte de la pared de la vesícula. Este es un adenoma, donde vemos el pedículo vascular y también estamos viendo el realce rápido en la fase arterial, igual que en la pared. Entonces, no hay mucha diferenciación. Y para los procesos de neoformación tampoco, lo que evaluaríamos sería más las características de la invasión a la pared o no. Entrando un poquito a lo que sería la vía biliar, pues vamos a ver la evaluación, la dilatación de la vía biliar y el quiste de colédoco. Cuando hablamos de la vía biliar intrahepática, cuando nosotros la evaluamos, esta no debe de ser mayor a los 2 milímetros. Cuando la vía biliar intrahepática mida más de 2 milímetros, estaremos hablando de dilatación de la vía biliar intrahepática. Recordemos que la vía biliar intrahepática va junto con la vena porta y la arteria hepática, que era lo que recordemos que nos formaba los segmentos hepáticos. Y aquí estamos viendo la vena porta. Decíamos que la vena porta tiene los vasos ecogénicos, son brillantes,
y junto a la vena porta va a correr siempre la arteria hepática y el conducto biliar. En este caso, aquí con el color estamos viendo porta y arteria hepática. Lo estamos viendo y no vemos otra imagen tubular anecoica que me esté diciendo que hay una dilatación de la vía biliar. Por lo tanto, este es un estudio normal. Y cuando nosotros querramos decir si hay alteración o no, o hay dilatación de la vía biliar, tenemos que poner estas imágenes y hacer la diferenciación entre la vía biliar y la estructura vascular. Generalmente, cuando tenemos una dilatación o litiasis intrahepática, en un 20% no nos van a dar sombra sónica los litos, los vamos a ver como imágenes hipoecogénicas en el trayecto de la vía biliar. Este es un ejemplo nada más de la literatura, donde estamos viendo litiasis hacia la rama derecha. El colédoco, a nivel de la porta hepatis, va a tener un diámetro normal de 6 milímetros. Tenemos una parte indeterminada entre los 6 y los 8 milímetros. Nosotros lo consideramos hasta los 7 milímetros, también dependiendo de los autores de la literatura que ustedes revisen. Y cuando ya vamos a hablar de un colédoco anormal es cuando mide más de 8 milímetros. Y aquí estamos a nivel del ilio, aquí estamos caracterizando lo que es el conducto biliar común, que tiene un diámetro de 3 milímetros. También les sugiero que siempre utilicemos el color para diferenciarlo de la arteria hepática o que nos sirva también de referencia a lo que va a ser la vena porta. Aquí con lo que les mencionaba, ponemos el color, nos sirve de referencia a la estructura vascular de vena porta y delimitamos el colédoco. También en decúbito dorsal, si en caso de que no se pueda visualizar, hacer un abordaje intercostal o subcostal o mover al paciente. La intención es que siempre podamos diferenciarlo adecuadamente y buscar nuestros marcadores anatómicos, vesícula biliar, páncreas, que nos estarían ayudando a localizarlo. Pero la más importante sería la vena porta. Vamos siguiendo la porta hepatis y ahí encontraremos el colédoco. Lo que decíamos, el diámetro normal de 6 milímetros hasta 7 milímetros, anormal más de 8 milímetros. La dilatación de la vía biliar, pues lo más frecuente va a ser la coledocolitiasis, puede ser también secundario a un problema neoplásico de páncreas, un colangiocarcinoma, la colangitis esclerosante, la obstrucción de la porta hepatis o un síndrome de Mirizi. La coledocolitiasis es lo más frecuente en un 40 a un 70%, y entre más dilatado veamos nosotros el colédoco, pues, vamos a tener la mayor posibilidad de poder detectar el hito. El colédoco distal nos va a costar trabajo en ocasiones visualizarlo por la localización, la cercanía que tiene con el aire. Obviamente pues ya llegamos a duodeno y el gas nos puede no permitir que podamos delimitar el proceso obstructivo. Este es un caso donde estamos viendo el colédoco a nivel del ilio, está dilatado y estamos viendo el hito que está obstruyendo lo que es la parte de la vía biliar. En este caso no estaba tan distal, estaba cercano a lo que era la parte del ilio. Y lo que les mencionaba, verlo siempre también con el Doppler color y estar seguros de que es la estructura del colédoco. Este paciente se le llevó a un procedimiento de colangio, donde también estamos viendo el defecto de llenado y la dilatación de la vía biliar. Para la parte de los quistes, con la clasificación que también ustedes ya conocen, la clasificación de Todani, los diferentes tipos, y pues bueno, tratar de buscarlos nosotros por ultrasonido. Sabemos que el ultrasonido no es el ideal para esto, para eso están las otras modalidades como la resonancia magnética o la tomografía. Sin embargo, pues bueno, si llegamos a ver nosotros a estos pacientes, pues saberlos reconocer. Estamos viendo páncreas y la parte de la dilatación del colédoco distal. Ven con color la parte de la vía intrahepática, que también la estamos viendo que está
dilatada, está prominente. Y lo corroboramos también con Doppler de color. Y en la tomografía estamos visualizando esta misma imagen que veíamos por ultrasonido. Y la misma imagen intrahepática que también veíamos por ultrasonido, también se ve por tomografía. El colangiocarcinoma, bueno, es también otra de las entidades que nos va a causar problema de dilatación de la vía biliar. Me encontré que son las guías ahorita más actuales de lo que es para el manejo del colangiocarcinoma. Nada más lo traje para que ustedes ahí lo tengan y como referencia. Obviamente la parte de nosotros no está tan afectada como lo que es Japón, Corea, China, Taiwán, y por aquí andaba creo que otro país europeo donde se veía un poquito que estaban con mortalidad de más de 2 por 100.000 habitantes. Factores predisponentes, pues bueno, la colitis ulcerativa, la colangitis esclerosante, la enfermedad quística de la vía biliar, los diferentes tipos. ¿Y cuáles son los que vamos a encontrar? Pues podemos verlo, el crecimiento intraductal, intrahepático, periductal, que es el infiltrativo, o una masa que se forma dentro del hígado. También tenemos la parte de lo que va a ser la confluencia del conducto hepático izquierdo del derecho hacia el conducto hepático común, que es el más frecuente, del 50 al 60%, y hacia lo que va a ser el conducto biliar común en un 20 a un 30%. Este es un ejemplo de la literatura donde lo que nos mostraban era parte de la dilatación segmentaria de la vía biliar intrahepática y algo de irregularidad del parénquima hepático. Ella es una paciente de 83 años, ya la acabamos de ver hace un par de semanas, y le empezamos a hacer el estudio de ultrasonido, donde estamos viendo lo que les mencionaba, vemos las paredes brillantes de la vena porta, pero también ya vamos a ver otra imagen tubular anecoica que nos habla de la dilatación de la vía biliar intrahepática. Nosotros ponemos color y corroboramos, vemos la estructura vascular permeable, pero la otra imagen está sin flujo y eso me apoya el diagnóstico de dilatación de la vía biliar intrahepática y que decíamos que tiene que ser mayor de 2 milímetros. Hicimos el rastreo hacia todo lo que era la parte del colédoco, donde lo estamos viendo dilatado, llegó a medir hasta 18 milímetros, y en la parte distal estamos viendo esta imagen ecogénica, que se pierde un poco con lo que es la parte del colédoco, no nos da sombra sónica, y al hacerle la tomografía, pues bueno, la reconstrucción coronal, se ve todo lo que es la parte de la dilatación del colédoco, así como de la vía biliar intrahepática, que ya también veíamos por ultrasonido, pero estamos viendo esta otra imagen que tiene realce con el medio de contraste. Se trató de un ampuloma. Esta es también otra revisión que también encontré de lo que es la parte de la colangitis aguda. La puse solamente por las características de las otras actividades que también se pueden hacer con el ultrasonido para lo que es la parte de la vía biliar. Entonces, de la colangitis aguda, pues bueno, ahí están las causas, que ustedes ya se las conocen mejor que yo. Y este consenso que se hizo actualmente, también, en esta revisión, perdón, que mencionan sobre los diferentes abordajes para el tratamiento de alteración de la vía biliar o de la vesícula biliar. Entonces, hablaban de la función percutánea de la vía biliar para diferentes casos, y en este artículo también mencionas cuáles serían los que se sugerirían mejor para alguna u otra patología. Entonces, también conocer que el ultrasonido nos puede ayudar para el tratamiento de algunos procedimientos para la vesícula biliar, como serían las colecistostomías en los pacientes que tienen datos de colecistitis y un alto riesgo quirúrgico, pacientes que están hospitalizados, y cuando a estos pacientes se les da el tratamiento en las primeras 24 horas, pues les va mucho mejor y disminuye su estancia hospitalaria y tienen un menor riesgo hemorrágico. Y obviamente también este procedimiento pues sirve de terapia puente. En el instituto se realizan
con frecuencia este tipo de procedimientos para el beneficio del paciente. Obviamente también hay otras cosas que hacen los endoscopistas o también se puede hacer la percutánea. Este es un caso de un masculino de 69 años, pues operado de trasplante hepático. El paciente nos lo mandan para el control porque trae elevación de las bilis, alteración de las pruebas de función hepática. Se le realiza el estudio de ultrasonido. Se encuentra nada más esta imagen, pero también se ve prominencia de la vía biliar intrahepática y lo que les había estado mencionando, una arteria hepática hiperdinámica. Estamos teniendo aquí una velocidad de 132,5 centímetros por segundo. El índice de resistencia está respetado de 0,61, pero está elevada la velocidad. Entonces esto nos habla de algún proceso inflamatorio o algo que está pasando con este paciente. Se le hizo el PET, se ve una zona de captación, todo lo que es en la parte del ilio, y todo esto que se ve aquí en el ultrasonido se ve todo heterogéneo, se pierde, no se delimita adecuadamente una zona focal, pero sí se ve todo el proceso infiltrativo hacia la porta hepatis y se trató de un linfoma. Este paciente, pues bueno, fue sometido para una derivación de la vía biliar y colocación de un stent. Entonces también el ultrasonido nos puede servir para la continuidad de ver la adecuada colocación de las derivaciones de la vía biliar que se les llegan a poner a los pacientes. Y en resumen, decir que el ultrasonido es la primera modalidad de imagen para la evaluación de la vesícula biliar. También puede ser para la vía biliar, pero no es tan sensible como la resonancia magnética o la tomografía. Para la vesícula biliar, el ultrasonido sí es la primera modalidad. Tiene buena certeza diagnóstica, tiene una alta sensibilidad para la colecistitis aguda. Recordar también que es operador dependiente también de las características del paciente. Y también reconocer que ya los medios de contraste nos pueden ayudar a la parte diagnóstica en algunos casos. Desgraciadamente no nos puede hacer la diferenciación entre una lesión benigna de una maligna, pero habrá que seguir estudiando el comportamiento de este tipo de lesiones y también nos puede servir para algunos procedimientos intervencionistas, como ya vimos. Y pues bueno, eso sería todo. Increíble, como siempre, Doc, de verdad que sí. Sumamente fluido el tema presentado de manera magistral, realmente te lo agradecemos enormemente. Doc, por acá tenemos una preguntita, así que vamos a aprovechar para irla revisando si estás de acuerdo. Ok, sí, con gusto. Dice, ¿cómo se diferencia el hidrocolecisto de la colecistitis acalculosa? La colecistitis nos va a dar datos de proceso inflamatorio, como les había mencionado. Podemos encontrar hiperemia de la pared, el morfo ultrasonográfico positivo. También nos consultan por acá, Doc, ¿cómo diferenciamos el adenoma de cáncer temprano? Híjole, lo que les mencionaba es muy, muy difícil. Ahí todavía no tenemos una modalidad de imagen que nos pueda ayudar para decir que esto es una lesión maligna, una benigna, como lo veíamos con las lesiones hepáticas. Entonces, por el comportamiento, como aquí no tenemos una fase portal, es directamente la arteria cística la que llega a la vesícula biliar, el llenado es rapidísimo, 30 segundos y el venoso son otros 30 segundos, pero el comportamiento de las lesiones malignas con las benignas se ha visto que han tenido un comportamiento muy similar. Lo que nos apoyaríamos más, desgraciadamente, como me pregunta, en un temprano es difícil, pero ya en un estadio un poquito más avanzado serían las características de la pared, la infiltración. Por acá tenemos otra consulta adicional, doctora. Nos consultan cada cuánto realiza controles ultrasonográficos en pacientes con pólipos menores a 3 milímetros y si envían a cirugía a todos los pacientes con pólipos mayores a los 5 milímetros. Dependiendo también del médico tratante, nosotros hacemos sugerencias de los controles de 4 a 6 meses para ver el comportamiento del crecimiento y es importante que sean los mismos equipos, el mismo operador, porque de repente
se sobreestima un poquito lo que va a ser por 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces, sí van a hacer un seguimiento que sí sea con la misma persona. A lo mismo que se hace con la elastografía, cuando se hace la elastografía siempre se dice, se hizo con tal equipo, tantas medidas en tal segmento. Entonces, aquí también para ir viendo la evolución realmente de esa lesión. Ok, nos queda claro, doctora. Y la última de las consultas que veo por acá en el chat es la siguiente. Dice, ¿existen posibles complicaciones de los pólipos y adenomas vesiculares o son completamente inofensivos? Pues aquí hay que estarlos monitorizando. Y lo que ya habíamos mencionado, si crecen, pues bueno, ya se hace la sugerencia, creció tanto por ciento en tanto tiempo este pólipo. Entonces, ahí sí ya está creciendo, yo creo que valdría la pena más el someter a ese paciente a un procedimiento quirúrgico. Perfecto, doctora. Creo que por ahí estamos ahorita ya eh, completando el bloque de consultas. Me parece que no tenemos ninguna consulta adicional en el chat. Sin Ok. embargo, bueno, aprovechamos para bueno, sí, por acá hay otra más. Permítame un segundito, doctora. Dice, algunos reportes dicen que hay barro biliar y otros microlitiasis. ¿Hay alguna diferencia? Sí, dependiendo de las medidas, que son micro, ahorita exactamente no la tengo, pero sí hay la referencia de, creo que son de 0,5 micras o por milímetro, 1 milímetro menos para el que ya se considere el lodo y microlitiasis, pero sí hay un parámetro. Excelente. Invitarlos la próxima semana. Tenemos ya la última de las charlas del bloque de la doctora Espinosa, así que realmente les invitamos a esta nueva ponencia. Va a ser básicamente la descripción del protocolo de la exploración pancreática. Nuevamente nos estaríamos viendo el próximo lunes, el lunes 12 de octubre a las 10 de la mañana, como lo hemos hecho durante estos días. Doctora, agradecerte profundamente tus presentaciones. Como te digo, es increíble ver la fluidez. Nos han estado enviando varios comentarios sumamente positivos referente a la presentación y a principalmente, ¿verdad?, a la virtuosidad con la que das las presentaciones. Muchas gracias. Qué bueno que les sirvan. Perfecto, entonces todos invitados para la próxima semana. Nos volvemos a encontrar entonces a las 10 de la mañana el próximo lunes, si Dios lo permite. Un placer y un gusto Igualmente. tenerlos dentro de esta jornada. Hasta luego.